simplemente para agradecerle a Ricardo. Vamos a usar la técnica habitual de charlar. Yo voy a hacer 2 o 3 preguntas y haremos un pequeño diálogo de entrada. Y después abrimos para las preguntas de la gente y las respuestas. Ricardo es, como casi todos nuestros invitados, pocas presentaciones, un prestigioso economista, fue ministro no solamente de Economía, también de Defensa, y tiene una larga trayectoria. Yo destaco de él 2 cosas que me parecen muy importantes. Una, la competencia técnica. Es un economista con el que tengo diálogo desde hace mucho tiempo y siempre ha visto los problemas para mí con claridad y ha sabido también anticipar los futuros, ¿no? Las cosas que iban a pasar y que desgraciadamente pasaron en Argentina. Y la segunda es la honestidad y la responsabilidad, que no siempre van de la mano. Ricardo es un tipo honesto que se empobreció haciendo política, pero además es una persona responsable, que siempre tiene una percepción de la política, es decir, no es un liberal en los términos en los que algunos creen que es ser liberal, que es pensar que la economía lo es todo, que es un concepto malo, además traído del marxismo vulgar. Ricardo es un liberal en serio, me parece, y que como tal ha actuado siempre con una enorme responsabilidad con respecto a las difíciles situaciones en que hemos tenido que gobernar durante los 4 años y continúa haciéndolo ahora. Así que bueno, yo le doy la bienvenida. Cuento que la primera vez que hicimos una presentación juntos fue, si no me equivoco, en el año 2007. Yo estaba presentando Kirchner y yo, e invité a todos los candidatos presidenciales a participar. Cristina lamentablemente no vino, los trotskistas tampoco vinieron, pero vinieron 2 personas que yo recuerdo que en aquel momento dije, la persona que yo voté en el 2003, que fue Ricardo, y la persona que iba a votar en el 2007, que era Lilita. Y recuerdo que hicimos una presentación en la librería Gandhi, cuando existía, de aquel libro que marcó un poquito mi entrada en la arena política, porque después me vino el ofrecimiento de ser diputado nacional por la coalición cívica. Recuerdo eso simplemente como una anécdota y como un agradecimiento, y le doy la palabra a Ricardo, porque me parece que tiene mucho para contarnos. La primera curiosidad, además de lo que quieras decir de entrada, la mía iría para el lado de la economía, ¿no? Como dije, siempre ves bien el panorama, sabes anticipar, y acá hay poco para anticipar, digamos. Es bastante fácil saber que no vamos a un escenario fácil, pero me gustaría saber cuál es tu idea con respecto a la magnitud y a la velocidad de la crisis. Pero bueno, te doy la palabra, arrancá por donde quieras. Sí, está muy bien. Vamos a ese punto primero. Argentina tiene, yo diría, varias crisis simultáneas. Una que deviene de un problema estructural de muchos años de baja inversión y nulo crecimiento, yo creo por una mala organización económica y una gran debilidad institucional. Entre otros, los últimos 50 años hemos emitido al 85% y hemos tenido una inflación del 83%, o sea, por ciento anual sistemáticamente. Pero eso es un síntoma de algo que está profundamente perturbado y que nuestra élite política no ha podido corregir en todos estos años, creo yo, por un mal diagnóstico. Esa cuestión estructural está detrás de los problemas que tenemos. A eso se agrega que hace 10 años que el país no crece, yo creo muy condicionado por la brutal expansión del gasto público entre 2005 y 2015, que volvió a esta cuestión infinanciable y que ha puesto al sector privado bajo una presión tributaria insoportable. Y en tercer lugar, porque el shock del virus ha sido grande y nos agarró con todos los problemas que tiene una mala gestión estructural. No teníamos mercado de capitales, no teníamos sistema financiero,
no teníamos moneda y lo que hizo el gobierno fue financiar los desequilibrios que un virus produce. O sea, había necesidad de hacer algunas acciones, yo creo, con una estrategia equivocada, pero lo hizo emitiendo a diestra y siniestra, y ahí tenemos el riesgo y el problema de que la situación se desborde inflacionariamente y cambiariamente, y por eso el tipo de cambio paralelo está volando. Pero por otro lado, además, yo creo que se adoptó una estrategia, la de la cuarentena eterna, que fue una mala estrategia, no solo sanitariamente, sino también fue una mala estrategia en términos económicos, porque produjo una enorme crisis, y creo yo que esa crisis de destrucción de empleo, hemos perdido 3,5 millones de empleo, ha colapsado la inversión, nunca había caído tanto, eso nos pone en una situación muy límite. Ahora, todo eso describe el problema. ¿Cuál es el problema más importante que tenemos? Que el gobierno no tiene un programa que sea robusto, consistente y serio. Ese programa que tiene que tener ese cierre conceptual que esas 3 palabras implican, necesita básicamente el apoyo de la coalición de gobierno. La coalición de gobierno no ha tenido aptitud de hacerlo ni en la política exterior, ni en la defensa, ni en la seguridad, ni en lo sanitario. Bueno, en la economía esto se paga al contado. Y esa falta de credibilidad y de fortaleza detrás de un programa robusto, consistente y serio, está en el corazón de la enorme incertidumbre y de los síntomas que vemos, por ejemplo, en el mercado cambiario. Por último, la pregunta es, ¿por qué el gobierno, sabiendo que ese es el problema, porque eso lo saben ellos también, no avanza en esa dirección? Bueno, porque esa coalición que fue eficiente para ganar las elecciones es terriblemente ineficiente para gobernar, y las contradicciones de la coalición de gobierno le impiden, a mi criterio, formular una política económica coherente, y eso, en esta materia y con la fragilidad que tenemos, produce una crisis inmediata. La pregunta es, una crisis, ¿de qué magnitud? Es difícil de medir, porque ¿en qué la medís, no? Como la crisis, la crisis... No, ahí yo tengo bien preciso ese punto, me lo he preguntado muchas veces. La crisis es mucho más grave que la del 2002. En materia de empleo, el empleo han caído 3,5 millones de personas, hemos perdido trabajo. En materia de caída de la inversión, en materia de caída del PBI, la crisis es más aguda, más delicada, porque además no venimos de 10 años de crecimiento, venimos de 10 años de estancamiento, de baja inversión. Entonces el golpe esta vez es durísimo, más duro que todo lo que vivimos. ¿Y vos crees que tienen alguna posibilidad de repunte? Porque uno, cuando ve efectivamente semejante incompetencia, ¿no? Toda esta suma de medidas absurdas, ¿no? De repente querés que los productores agropecuarios te liquiden y le bajás 3% cuando tenés una brecha cambiaria de casi 100%. O sea, mandás un mensaje simultáneamente de que estás desesperado porque no tenés $1 más, y al mismo tiempo no recaudás $1 más porque es insuficiente. Cuando uno ve tal incompetencia, uno a veces se pregunta si no están buscando que la economía toque un fondo y tenga algún tipo de rebote el año que viene, con algún tipo de razonamiento demencial, por supuesto, de cuanto peor mejor, porque si bajamos todo ahora, si la llevamos así, llegamos mal al 21. Si en cambio colapsa ahora y recuperamos, llegamos mejor. ¿Vos ves algo de eso o te parece que simplemente es incompetencia? No, yo creo que están como Ulises en el barco, en el famoso relato de Homero. Si se va Escila pierde, se va Caridide pierde. O sea, acá hay un solo lugar donde pasar, que es amarrarse al mástil
hacer lo que hay que hacer, pero eso va a ser muy costoso electoralmente. Y no hacerlo va a ser más costoso todavía. Bueno. Los dos caminos son difíciles, porque en general el populismo en la Argentina tuvo oportunidades con circunstancias inmensamente favorables, como hubo entre el 2003 y 2014, o como hubo en la posguerra mundial, o como hubo en el 73-74. Cuando se terminaron las circunstancias favorables, se produjo un colapso. Yo lo viví, yo era funcionario público en el año 75, para que se note mi edad no solo por las canas. Yo era funcionario del Servicio Civil argentino y yo recuerdo lo que fue en el Ministerio de Economía la crisis de Rodrigazo. Fue algo estremecedor. Y creo que lo que ocurrió en esa oportunidad es algo que tiene que ver con esto, en el sentido que los precios internacionales se derrumbaron y en esas condiciones el gobierno no tuvo ninguna capacidad de enfrentar el problema. Ahora los precios, en esto hay que ser sincero, los precios están subiendo. Los países vecinos se van a recuperar, el mundo se va a recuperar fuerte. El problema que nosotros tenemos es que han creado una crisis de credibilidad y de confianza de tal envergadura que repararla es costoso. Es decir, yo no veo cómo llegan a las elecciones en condiciones razonables. Yo veo una crisis electoral para el oficialismo como nunca vimos. Y eso te trae alguna esperanza, supongo. ¿Y dónde te pones ahí? ¿Qué pensás hacer y qué pensás que hay que hacer? No, yo he sido muy claro y creo que a esta altura me ha escuchado el país de tanto que lo he repetido. Nosotros creemos que hay un espacio de la ciudadanía que está muy enfrentada con el gobierno y con su narrativa, pero está muy decepcionada con la administración anterior y que necesita un espacio de representación, y yo trabajo para que haya una estructura formal, organizada institucionalmente, para que canalice esas diferencias y esa apreciación digamos, muy clara, y que al mismo tiempo tenga una lucidez histórica, es decir, no le vamos a ceder a Cristina Fernández de Kirchner el Senado, por eso yo he llamado a competir en el 21, excepto donde haya senadores nacionales, porque ahí la oposición tiene que converger, y tiene que converger a una gran coalición republicana en el año 2023. Parte de la construcción de esa coalición tendrá que hacerse cuando elijamos senadores, aprendiendo reglas de comportamiento, de gobernanza, de selección de candidatos, de elaboración de programas. Yo en ese sentido creo que el liderazgo argentino subestima la crisis que tenemos y la magnitud de la reforma que hay que hacer. A veces porque cree que es políticamente imposible, a veces porque le resulta intolerable pensar la magnitud del cambio que hay que realizar, y a mí me resulta inviable no hacerlo. O sea, creo que el país no tiene solución si se intenta algo, digamos, a medio camino, y es mi opinión de lo que ocurrió en la gestión pasada. Bueno, yo creo que podemos abrir la parte de preguntas. Yo, como siempre, estoy disponible si quieren hacerme alguna, pero obviamente el foco está puesto en Ricardo y maneja la cuestión Diego. Bueno, muchísimas gracias, Fernando y Ricardo. El primer turno de pregunta es para Fabio D'Alessandro, a quien le pedimos si se habilita su propio micrófono, y le pido a Fabio y al resto de personas que quieran preguntar brevedad al momento de hacerlo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias Diego, Fernando, Ricardo, hola, ¿qué tal? Desde Mendoza. Muy bien. Estamos. Quería hacerle una consulta importante. Si en el caso que, como sabemos, la parte económica está bien complicada, no sé bien si esto es una crisis más política que económica, porque me parece que no hay un líder en el gobierno,
hay un líder en el gobierno, tienen un plan, y entonces la pregunta es, supongamos que usted ahora fuera, Ricardo, ministro de Economía, ¿qué medidas tomaría podría tomar en este momento? A ver, reitero lo que dije en la intervención inicial. Yo creo, olvídese que yo no voy a ser ministro de esta gente, pero bueno, eso es otra historia. No, porque digo, esa conjetura tiene el problema de no percibir que no es simplemente un distanciamiento personal o de capricho, es toda una forma de ver la república, las instituciones, los medios. Yo, como viejo liberal, creo que los medios son el tema en discusión, no los fines. Yo presumo que los fines son todos sanos, los problemas son los medios. Y los medios hacen a los fines. Yo creo que el respeto a las reglas republicanas es crucial para que la república gane confianza. Pero yo le diría, la primera cosa que a mí se me ocurre que hay que hacer es un programa, lo dije, pero lo voy a repetir con las mismas palabras: robusto, consistente y serio. ¿Qué quiere decir robusto? Que no sea un programa hecho que cuando usted siempre saca pleno a la ruleta. O sea, que usted necesita todos hechos fortuitos a su favor. Es decir, tiene que ser un programa hecho con realismo, donde usted no hace apuestas insensatas. Tiene que ser un programa consistente. Es decir, por ejemplo, el presupuesto que presentó el señor ministro de Economía implica una expansión monetaria descomunal. Esa expansión monetaria sobre los problemas que ya tenemos de estampida y de pérdida de reservas, que es lo que pasa cuando usted emite mucho, usted pierde reservas, solamente viene la inflación cuando la pérdida de reserva lo obliga a devaluar. Ahí es cuando la emisión se iguala con la inflación. Esto es una disquisición teórica, pero es para terminar con mucha tontería que he escuchado estos meses. Entonces, robusto quiere decir que tenga esa fortaleza. Consistente, que los números cuadren. Por ejemplo, yo creo que es imposible financiar un déficit de la magnitud que el ministro ha planteado y que además no es necesario. O sea, yo diría, por ejemplo, un programa sensato sería volver al gasto del 2019, en términos del PBI. Esa sería una propuesta sensata. Si hicieran eso, los números cuadran. Pero digo, eso implica muchas medidas. El tercer punto es que sea serio. Serio quiere decir que implique credibilidad. Que no implique, digamos, que sea el hazme reír. Serio quiere decir que cuando usted lo presenta y si lo observan gente calificada y experta, no empieza a haber, digamos, contradicciones y equívocos en todo el programa. Yo creo que lo que tiene el gobierno hoy no cumple ninguna de esas tres condiciones. Ahora, usted hizo una muy buena pregunta, Fabio. ¿Ese es el problema? Ojalá fuera ese. Ese es un problema importante, pero yo diría marginal. Como dijo usted, el problema más importante es la política. El gobierno no está dispuesto a poner la política detrás de un plan que lidie con los problemas que tenemos. Ahora, eso no es porque sean tontos. Eso es porque saben que si explicitan su posición frente a los dilemas que tiene la economía argentina, se va a revelar cuán falsa era la narrativa utilizada en la campaña del 2019 y va a producir una catástrofe en sus seguidores, porque van a tener que decir cosas totalmente distintas a las que han dicho, bajo circunstancias que no son las actuales. O sea, a ellos les tocó gobernar un periodo como nunca tuvo la Argentina, entre 2003 y 2014, con precios increíbles, con nuestros vecinos volando, con circunstancias extremadamente favorables. La gente que los votó miraba con nostalgia ese periodo, pero ese periodo no se vinculaba a las aptitudes de ellos, sino la verdad es que ellos disiparon esas condiciones favorables, y no se debía a las condiciones excepcionales de esa época.
Entonces, si ahora tienen que enfrentar los problemas, van a tener que desnudar la realidad. Y cuando desnudan la realidad, hasta sus creencias más básicas se van a derrumbar. Por eso prefieren esa suerte de torpeza, que hacen cosas que son risibles, a enfrentar el problema de verdad, porque enfrentarlo de verdad pone sobre la mesa los verdaderos dilemas. Eso no quiere decir que si lo hicieran sería fácil la tarea para la oposición. Para nada. Porque si ellos fueran serios y consistentes, todos nos obligarían a una regla similar, a un debate ya de otra calidad, ya de otra envergadura, como ocurre en Uruguay, como ocurre en Paraguay. Yo digo, cuando uno mira el debate paraguayo, el debate uruguayo respecto al nuestro, no lo puede creer. Espero haberle contestado. Muy bien, muchísimas gracias a Ricardo. El siguiente turno es para Augusto Cesarone. Le pedimos a Augusto. Hola, buenas tardes para Ricardo y para Fernando. Quería consultar acerca de la situación coyuntural de la economía, cómo ven la situación de acá para fin de año, si va a seguir igual que ahora, si se va a agravar, si puede haber alguna señal de mejoría. Al menos los pronósticos indican que la situación va a empeorar. No sé qué opinión tienen ustedes. Mire, va a ser una situación muy compleja porque la pérdida de confianza y credibilidad es muy grande y eso genera digamos, una situación de zozobra en la opinión pública. Eso no quiere decir que una vez que el virus amaine a nivel mundial y haya una recuperación del mundo, eso no tironee sobre Argentina, está tironeando. El precio de la soja está en el mejor nivel de los últimos 5 años. El problema es que si usted no sabe dónde va, no hay viento que le sea favorable. O sea, aún con circunstancias que son muy favorables, vamos a tener los envíos de carne más grandes de nuestra historia. O sea, vamos a tener circunstancias favorables, pero no tienen el impacto que tendrían si hubiera una mínima credibilidad. Sí, yo no sé mucho que agregar. A mí me parece que además de que estamos muy mal, la sensación que tenemos todos, los que saben de economía y los neófitos como yo, es que además es insustentable. El presente equilibrio es insustentable porque está muy claro que ya estamos con una brecha que llega al 100%, seguimos perdiendo reservas, ya más cepos no se sabe qué otro cepo van a poner, suspensión de importaciones a las puertas, reacción nula del sector agropecuario al supuesto estímulo que le dieron. La sensación que tenemos todos es que se viene probablemente un shock devaluatorio de algún tipo de movimiento en este sentido. Y la verdad es que es preocupante porque ya estamos en una situación en el límite, ¿no? La gran pregunta es más bien, me parece, política. ¿Hasta dónde aguantan los sectores sociales? Porque está claro, el cambio de escenario fue muy evidente, siempre fue muy evidente, ¿no? Le hacían todas las huelgas a Alfonsín, que era, digamos así, una economía más bien socialdemocrática, dirigista, estatista, llamala como quieras, y no le hacían paros a Menem, ¿no? Pero a ver, nunca fue tan claro el cambio de actitud como ahora, ¿no? Los gremios que pedían 35, 40%, ahora arreglan por el 15%. Los que decían cláusula gatillo o muerte, aplauden los recortes. Ahora, ¿cuánto aguanta eso? La pregunta es cuánto aguanta eso, porque ya está muy en el límite. Nosotros dejamos muchas cosas, tuvimos muchos fracasos de los que nos hacemos cargo, pero también es cierto que, por ejemplo, el país aguantó 7 meses prácticamente sin trabajar, imprimiendo porque nosotros hemos impreso muy poco en el último año y medio, prácticamente nada, y eso les dio un margen como para imprimir, que ya se recontracabó, como ya muestran todos los indicadores. Entonces, la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Qué nivel de control tiene el peronismo sobre los actores sociales que tradicionalmente hacen desastres cuando están mal, ¿no? Recordé, es cierto que se cayó la Alianza con el 38% de pobreza y no se cayó Duhalde con el 57%. Pero aún así, yo me pregunto, ¿qué van a hacer los sindicatos
qué van a hacer con los movimientos piqueteros, qué van a hacer sobre todo con los barrios y en el conurbano, donde la pobreza ya es alarmante, y el hecho de que empiecen a abrir a pesar la cuarentena, en el momento en que la situación sanitaria ha empeorado, demuestra que no pueden contener más, ¿no? Me parece que deben tener alguna sensación de eso, ¿no? No, yo creo que la situación va a ser muy compleja, muy difícil, y a eso se agregan otros problemas, como las intrusiones, porque uno mira la intrusión y ve el problema de Guernica. Toda la gente que vive ahí cerca de ese lugar está sumamente angustiada por lo que ha pasado, como están angustiados en Mascardi, en Bariloche. O sea, un Estado no puede renunciar al monopolio de la fuerza. El monopolio de la fuerza ha sido inventado para el Estado legítimo de derecho para asegurar la transferencia pacífica y consentida de la propiedad. Si no, volvemos a la jungla. El más fuerte, el más ágil, el más violento prevalece. Y yo creo que esa combinación explosiva va a devenir en una crisis muy honda. Y yo creo que no hay escape a eso. O sea, lo que me parece pertinente es qué alternativa ofrecemos frente a eso. Eso sí es pertinente. Eso es muy importante, porque en esa crisis va a ser muy decisivo que reconozcamos las dificultades y que le ofrezcamos al país una salida, pero no una salida de parches, de medidas a medio, sino una salida que sea integral, que permita reconstruir la capacidad de funcionamiento de nuestra economía, su credibilidad y su crecimiento. Si nosotros no somos capaces de formular eso, no vamos a estar a la altura de la responsabilidad, y esa forma parte de mi obsesión en los próximos meses. O sea, formularle al país que hay otro camino, que hay otra alternativa, y que esa alternativa requerirá, eso sí, reconocer las décadas de problemas que tenemos, y que los problemas que hay que arreglar no son solo los productos de la incompetencia de este gobierno, sino un problema estructural que no se lo puede ignorar y que hay que atacarlo en su base. Muy bien. El siguiente turno es para el señor Eduardo Sosa. Le pedimos a Eduardo si se habilita su micrófono. Sí, Diego, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Gracias. Gracias, Diego, gracias, Fernando, y por supuesto, Ricardo, por darme la palabra. Ricardo, creo que tu explicación es más que clara y creo que la compartimos plenamente. Estoy viendo el chat y no solamente compartimos tu diagnóstico económico, sino por supuesto que esto implica una crisis política que profundiza aún más la posibilidad de revertir esta situación económica. Y en ese sentido, quería preguntarte, guiado un poquito por el título de este café con Fernando, que era el liberalismo, evidentemente veo que estás representando un liberalismo conciliador, representando un liberalismo que apunta hacia una alianza programática, está representando un liberalismo que quiere ser parte de algo más grande y un futuro para este país. En ese sentido, me parece que me gustaría que explicaras básicamente cuál es la actitud política, que es la que va a permitir que podamos armar esta alianza programática, que podamos armar una fuerza que contribuya a salir de esta situación económica y situación moral, por supuesto, que tenemos todos los argentinos, y cómo hacer para incorporar al liberalismo, que a veces yo lo veo como que es demasiado, no estoy hablando por vos, por supuesto, sino que estoy hablando en general. Hay algunos liberales que salen a chocar, a pescar en nuestra pecera, como digo a veces, habitualmente, y terminan siendo funcionales. En cambio, en tu posición lo veo bastante conciliador en función del 2023, como decías, y 2021, si bien hablabas de ir aparte, ¿por qué
desperdiciar con nuestro sistema tradicional algunos votos, ¿no? O sea, ¿por qué no ir a una interna donde conformemos un programa que podamos plantearnos desde 2021 en adelante? Sí, está muy bien la pregunta y es crucial contestarla. Yo reitero lo que dije, pero no lo voy a volver a decirlo. Digamos, las ideas liberales vienen de Juan Bautista Alberdi, están en el plexo de nuestra Constitución y, digamos, llevadas al siglo XXI, lo que implican es una sociedad que privilegia la autonomía de la sociedad civil, el respeto recíproco, que privilegia a la iniciativa privada, el respeto a la propiedad privada, la división de poderes. Es decir, no es una cosa que se me ha ocurrido a mí en este rato para rotularme, sino que es una larga tradición política en Argentina y en el mundo. La estrategia que por lo menos yo estoy proponiendo es para mí muy clara, es en elecciones parlamentarias guardar nuestros matices, entre otras porque tenemos grandes diferencias con Juntos por el Cambio, las tenemos sobre lo que fue la gestión, las tenemos sobre lo que han sido las autocríticas, las tenemos sobre los diagnósticos, los objetivos, las tenemos esa diferencia. Y no se trata de ocultarlas o de ponerlas o diluirlas, las tenemos esa diferencia. Ahora, como tenemos esa diferencia, también hay objetivos superiores. Por eso, en el 21, que es una elección parlamentaria, de renovación parlamentaria, a mí me parece que debemos expresar esos matices y hacerlo de una manera amplia, que creo que también va a ser más útil, porque la gente que nos vota no nos votaría si nos integráramos a la coalición, porque tienen una fuerte decepción y un fuerte rechazo. Eso hay que entenderlo, creo yo, con claridad. Ahora, ¿cómo se construye lo del 23? Se construye no perdiendo nuestra identidad, no fundiendo, no haciendo un menjunje. Yo no voy a hacer ningún menjunje, ningún guiso de nada. Vamos a ir con un programa claro a discutir qué es lo que el país requiere, la magnitud de la reforma. ¿Cuál va a ser el peso nuestro en esa discusión? Va a depender de los votos que saquemos. Si sacamos 10%, como el Partido Liberal Alemán, tuvo una gran incidencia en la posguerra, ocupó siempre los ministerios de Relaciones Exteriores y Economía, pero era el 10% y la democracia cristiana de Angela Merkel era el 40%. Entonces, uno tiene que partir de esa realidad de que la discusión va a estar guiada por el voto. Si sacamos el 25%, ahí nos vamos a sentir en autoridad de escribir el plexo del programa. Y si sacamos el 3%, vamos a hacer apostilla. Esa es la regla de la política. En el 23, nosotros sí, y esto yo lo he explicado muchas veces, nosotros creemos que en el sistema argentino de doble vuelta, cuando la Argentina está polarizada, cuando está Cristina Fernández de Kirchner, no funciona. Ahí va todo a una vuelta y ahí no hay alternativa. Uno está de un lado o está del otro. Y yo tengo muy claro de qué lado está el componente republicano. En última instancia, ahí hay un comentario sobre el DONT. El comentario ese parte de la base de que no va a ir mal. Y yo obviamente no puedo especular sobre eso. Si nos va a ir mal, estamos complicados. Pero lo que es más grave es que parten de la base de que le va a ir mal a la oposición. Esa es una cuenta que no han hecho. Yo me he pasado mi vida estudiando eso. Porque, digamos, mi vida política ha sido muy larga. Llevo 50 años en política, así que... y he vivido muchas complicaciones en la política. Si algo conozco es eso. Ahora, el DONT es un problema si a la oposición le va mal. El DONT no es un problema si le va muy bien, juega a favor.
Ahora, el problema es la falta de credibilidad en nuestra fuerza. Yo, por ejemplo, usted vio que hice 3 hipótesis. Usted me dirá, ¿no está muy ambicioso con el 25? Y bueno, cuando me vea hacer campaña lo va a ver. Nosotros somos personas que estamos muy convencidas de nuestras propuestas, las hemos defendido con coherencia y consistencia. A veces hemos sido escuchados, yo estuve al borde de ser presidente de la República, a veces no, o sea, me ha tocado derrotas tremendas. Después de acumular varias de ellas, me alejé de la política agonal y me dediqué a la política arquitectónica, es decir, a la lucha de las ideas, pero en noviembre, diciembre del año pasado, yo vi una crisis de liderazgo muy grande y a pesar de mis años, porque no los ignoro, porque hay a veces crítica de que no reconozco el tiempo que ha pasado, yo lo reconozco perfectamente. Me sumo porque la emergencia es de tal magnitud que requiere todo nuestro concurso. Ahora, si los resultados son los que yo creo para la oposición, vamos a tener una oportunidad magnífica el año que viene. Yo no hubiera... Ahora, una cosa distinta es que hubiera hecho usted en el 2019. Ahí fui muy claro, desde el comienzo. Cuando Cristina logró unificar el peronismo, para mí no había opción ahí, terminaron las opciones. Ahora, eso es un acto de realismo. Como es un acto de realismo, reconocer ahora que el gobierno va a ir a una situación muy crítica, se va a desmoronar el apoyo electoral. Eso no lo pueden creer, pero es así. Y yo creo que ese proceso es el que abre la oportunidad. Ahora, ¿cuán bien nos irá? Bueno, depende de la capacidad que tengamos de persuadir y después de avanzar, pero nosotros necesitamos competir en el 21, entiéndanlo. No lo hago desde la agresividad, lo hago, es decir, convencido de que esa es la forma de canalizar diferencias muy genuinas, diferencias muy grandes que tenemos, que yo en general no lo soy agresivo para exponerlas, solamente cuando me pregunto las expongo. Parte del esfuerzo de ir con nuestros colores propios es porque creo que hay un riesgo en el proceso de autocrítica que para mí tiene que hacer Juntos por el Cambio, que sea muy complejo. Entonces yo no quiero estar ahí en esa discusión, yo no formé parte del gobierno y como reconoció Fernando, fui muy crítico durante todos esos años, desgraciadamente de manera acertada. Gracias, Ricardo. Muy amable. Muy bien, muchísimas gracias. Le damos la palabra a Gisela Castro, por favor. Gisela, si se habilita el micrófono. Sí, gracias, muy amable. Ricardo, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fernando? Una pregunta. Realmente, yo respeto muchísimo sus ideas y lo que usted está diciendo, pero considerando que hay otros 2 candidatos que se proponen como liberales y uno de ellos yo sé positivamente que está asociado al peronismo directamente o al dualdismo, a veces me cuestiono un poco si realmente no convendría unificarnos un poco más, tal vez con un nombre distinto o algo por el estilo, como para buscar la posibilidad de llegar más adelante. Obviamente estando usted en la lista, por supuesto, pero me parece que me da cierto temor que parte de esos votos se canalicen hacia otros lados, hacia otros grupos. Usted dice el riesgo que tengamos un fraccionamiento enorme y que eso nos quite posibilidades. Bueno, ese Exacto. Es un problema. Es cierto que ese riesgo está frente a nosotros. Por eso yo he dicho que lo que tenemos que armar es el aferramiento territorial. Usted habrá visto que yo nunca hablo de candidaturas.
no hablo de eso ni hablaré hasta mayo. Estamos con un grupo bastante grande de partidos y gente trabajando en aferrarnos al territorio, en desarrollar en todo el territorio de la ciudad, de la provincia y de todo el país nuestros lugares de representación. Nosotros no creemos que la representación es por redes sociales o mediáticas. La representación es genuina en el territorio y estamos instalándonos en todos lados en el territorio y en esa instalación vamos a buscar la mayor representatividad posible. Nosotros vamos a tener una resolución institucional de esos temas y sin duda hay diferencias de estilo, hay diferencias a veces, sobre todo en términos de qué hubiéramos hecho en los episodios históricos, ahí hay diferencias muy claras, y va a estar muy claro en nuestra propuesta a dónde marchamos. O sea, yo tengo muy claro esto que les dije, en el 21 competimos, en el 23 coaligamos. Si se dieran las circunstancias que usted menciona, habría claramente una discrepancia con ese principio. Y yo ese principio no lo voy a violar. O sea, si nosotros participamos va a ser bajo esas reglas. O sea, en eso yo no me confundo. Yo quiero que en el 23 termine el gobierno de los CAI de la Cámpora y voy a hacer lo posible para que eso ocurra. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. El siguiente turno es para Sebastián del Pino. Sebastián. Hola, sí, acá estoy. ¿Cómo están, Ricardo, Fernando, a todos? Una pregunta, Ricardo, que me genera como incertidumbre de saber del lado del liberalismo. Yo estoy de acuerdo en muchas de las políticas teóricas del liberalismo en cuanto a lo económico. Me cuesta mucho encontrar alguna definición de cómo lidiar con la gran capacidad de movilización social que tiene el peronismo cuando hay algún tipo de política muy estricta, muy dura, económica, que es la que va a tener que haber para dar vuelta a esto. ¿Cómo plantea el liberalismo, cómo se plantea lidiar con eso? Con los sindicatos, con los movimientos sociales, con los movimientos ideológicos que el peronismo tiene tanta capacidad de movilizar y de generar tanto problema. ¿Cómo se lidia con eso para no volver a caer en lo mismo dentro de 4 años? No, a ver, yo creo que el país necesita una reforma laboral importante y, entre otras, desmontar esa inmensa maquinaria. Necesita también una política de orden público. Esa idea de que usted se va a dejar tomar la ciudad, los caminos, los lugares y que el Estado no tiene el monopolio de la fuerza, siendo genuinamente de derecho, es algo inaceptable. O sea, y en ese aspecto tenemos que asegurar que vamos a hacer respetar la legitimidad de mandato. Pero hay parte de un elemento que es clave. Yo veo una crisis muy profunda, un colapso de este estilo de gobierno y un colapso del populismo. Entonces, no se engañen sobre eso, no va a quedar ninguna posibilidad de volver a eso. Yo, ¿en qué he estado investigando e invirtiendo estos últimos meses? Digo, ustedes se van a reír, pero estudiando los problemas de Europa Oriental. ¿Qué hicieron los países que dejaron de ser comunistas? ¿Por qué? Nosotros tenemos una situación donde la intervención del Estado es extraordinaria. ¿Cómo hicieron? Bueno, básicamente lo que hicieron fue reconstruir la institucionalidad de un Estado de Derecho e impedir que esa institucionalidad sea desafiada. No hay orden social donde no podemos conservar ese respeto a las normas, digamos, a la convivencia. La idea de que el poder se lo intenta voltear con acciones violentas, perturbadoras, mafiosas, y que usted se queda viendo cómo ocurre eso, por lo menos no pasa por mi mente. No ocurriría bajo
un gobierno en el que yo participe. Se lo va a enfrentar, y se lo va a enfrentar con toda claridad. Porque hace a la subsistencia del Estado de Derecho. La idea de que usted va a ser, digamos, gobernado por las mafias y las patotas porque tiene temor de actuar o de intervenir, es inaceptable. Como es inaceptable que el ministro Berni diga que a pesar de las órdenes judiciales no puede desalojar Guernica. Como es inaceptable que se le ordene a la fuerza del ejército dejar que le ocupen un predio. Todas esas cosas son inaceptables. Y como son inaceptables, no las vamos a aceptar, es muy simple. Ahora usted me dice, ¿va a haber conflicto? Lógico que es inevitable. Ahora, si usted se deja gobernar por las mafias, por el patoterismo, por grupos sediciosos, va a haber conflicto y peores, porque ahí no hay ninguna esperanza. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a Jorge Lugano. Le pedimos por favor a Jorge. Jorge, ¿está por ahí? Bueno, me parece que Jorge se cayó de la reunión. Máximo Raggio. Si Máximo se puede evitar el micrófono. Hola, sí, un momentito, por favor. Hola, buenas tardes, Fernando, Ricardo y Diego. Una pregunta política y una pregunta económica a Ricardo. Empiezo con la económica. Cuando usted en marzo del 2001, como ministro de Economía del gobierno de Fernando de la Rúa, intentó implementar un plan de déficit para bajar el déficit público, creo que chocó con la falta de consenso político, porque era un plan que 20 años luz es como que se debería implementar nuevamente ahora. Y en la pregunta política, respecto al anterior, quería saber si usted eso lo va a ver viable en un futuro corto, porque se ve que toda esta crisis ha profundizado esa medida que usted en ese momento pensaba tomar. Y en lo político, por lo que ven en el chat, veo que todos pensamos un poco parecidos, en tratar de que la oposición sea una, que vayan confluyendo con las diferentes estrategias que usted está marcando, pero que traten de, digamos, de ser un frente donde puedan coincidir ante la necesidad actual que tiene el momento. O sea, como decir, bueno, es como para eliminar ciertas miserias personales o partidarias y coincidir en un objetivo común. Un poco la idea es esa, ¿no? A ver, déjeme ir a la cuestión económica. En aquella oportunidad lo que se trataba era una cosa muy sencilla. Era volver al programa que el gobierno de ese entonces había establecido de común acuerdo y con el respaldo de los organismos multilaterales que le aseguraban el flujo de crédito. No era más que eso, era un programa relativamente moderado, pero realista en el sentido que reencauzaba una situación que estaba desequilibrada. Lo hacía sobre todo ajustando el gasto y sobre todo el gasto de la política que estaba muy desbocado, y lo hacía con la convicción de que la Argentina necesitaba, como después lo mostraron todos los países del euro, evitar una destrucción institucional. Hoy es fácil, 20 años después, ver que todos los países del euro, sobre todo en el caso de Irlanda, hicieron una cosa muy parecida a la que yo propuse en esa oportunidad. Irlanda se recuperó espectacularmente después de normalizar la situación, y eso es lo que yo entiendo hubiera pasado en Argentina. Mi opinión es que después de ese episodio hemos aprendido mucho. Y hemos aprendido por el deterioro que ha tenido nuestra situación, por los costos que tienen estrategias más, digamos, más tibias, más
más graduales y la necesidad de ser muy claro y muy transparente para recuperar confianza y credibilidad. En términos de la política, yo le he señalado en varias oportunidades que tenemos una elección parlamentaria. Que nosotros tenemos diferencia con Juntos para el Cambio. Que si nosotros no viéramos la amenaza republicana que vemos en el 23, tampoco estaríamos hoy comprometiéndonos a una coalición. Lo hacemos porque vemos una amenaza a la República. Nosotros tenemos una propuesta, un plexo de ideas y de visiones del mundo distinta a las que ha tenido Juntos por el Cambio en el gobierno anterior y como oposición durante este periodo de gobierno. Por eso creemos que tenemos que expresar nuestra diferencia. Ahora, ¿por qué cerramos el camino en el 23? ¿Por qué nos comprometemos desde ya? Porque queremos mostrar de la manera más transparente y clara cuán decididos estamos a terminar con el gobierno de los CAI y de la Cámpora. Esa es la razón estructural. Lo hacemos con cuidado, con respeto y yo diría con una elaboración estratégica muy cuidadosa. Yo entiendo que mucha gente quisiera que la coalición fuera ahora, inmediatamente. Yo creo que eso no refleja la realidad y nos pondrían en una situación que no podríamos expresar lo que la fracción de la ciudadanía que queremos representar siente. O sea, quiero ser lo más cuidadoso posible. Queremos expresar esa fracción que se siente muy en desacuerdo con lo que ocurrió en el periodo anterior. Y obviamente está muy enfrentada al gobierno actual. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. El siguiente turno es para Marcelo Zocchi. Le pedimos a Marcelo si se habilita. Hola, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Yo quería hacerle una consulta en el mismo sentido que prácticamente todos. El tema es que yo entiendo la estrategia que usted plantea, es muy razonable desde un punto de vista teórico. El tema es que si uno va a los números, estamos a 4 diputados que se den vuelta para que los kirchneristas controlen ambas cámaras del Congreso y hagan lo que quieran, hasta el punto de no haber elecciones, o de fraguar los resultados de las elecciones. Con lo cual, ir separados y no contar con fiscales en muchísimas mesas es darles una ayuda aún en el 2021 para que lleguen a ese objetivo, porque seguramente van a hacer fraude en donde puedan y donde no haya un fiscal de Juntos por el Cambio o de su fuerza política. Entonces, yo entiendo desde la teoría, pero no sé, quería preguntarle si había alguna diferencia con Mauricio Macri del momento que estuvieron aliados, porque usted también participó en la Unión Cívica Radical y tenía sus diferencias con Ricardo Alfonsín, me imagino, en esa etapa. Y sin embargo, era miembro de la Unión Cívica Radical. Entonces, yo creo que en este momento es una situación muy crítica. Quizás yo la veo más crítica de lo que usted la ve, pero yo no sé si va a haber 2023, oportunidad del 2023, si el 2021 no es una victoria resonante de la oposición. Gracias. Bueno, es una pregunta muy larga, Marcelo, y creo que tiene muchos aspectos. Déjeme, hay una cosa histórica que quisiera explicarla con cuidado. Yo integré la Unión Cívica Radical muchos años. Lo hice, usted recuerde que había 2 grandes partidos en ese momento, la Unión Cívica Radical y básicamente el justicialismo. Y en ese esquema yo formaba parte de una fracción minoritaria, si usted quiere, muy minoritaria del radicalismo, que expresaba la línea de Alem, de Alvear, la línea más liberal histórica. Esa línea obviamente estaba muy enfrentada a Raúl Ricardo Alfonsín, eso no se lo voy a negar,
todavía me acuerdo cada vez que me paraba en la Convención Nacional de Radicalismo a hablar, usted no sabe lo que eran los gritos de las barras y de los convencionales. Ahora, los que nos conocen saben que tenemos temperamento y a pesar de las griterías y todo, hacíamos nuestro punto, pero en ese momento funcionábamos dentro de esa fuerza política con una lógica que era, el sistema era ese, no había estallado el sistema político, y yo traté durante los 30 años, sobre todo los últimos 15 años, hasta el 2001, hasta el 2002 que me retiré, de que hubiera una modernización del pensamiento radical. Más, lo hacía con una enorme energía en la convención, en todas las rondas que había, como hay ahora, nada más que eran presenciales. Yo iba a todos los seminarios. Además me invitaban para pelearme, le voy a confesar, pero atraía a mucha gente porque se generaban enormes discusiones. Como yo no me callo, eran entretenidas, digo, no te quiero decir lo que eran los discursos en la Convención Nacional. Para contarlo con gracia, hubo uno en Mendoza que me insultaron todos los convencionales, uno subido a una silla. Volvimos en el avión y volvía en el avión conmigo. Cuando llegamos a Aeroparque me dio un abrazo y le digo, pero si ayer me insultaba y me gritaba desde... Y dice, bueno, es que a usted me hace calentar mucho, pero estoy orgulloso que esté acá. Digo, eso era un sistema político distinto que el que tenemos hoy, en el cual yo traté de hacer mi contribución. Creí, y si hubiera sido por mí eso no se hubiera desarmado, pero los episodios del verano del 2002 y lo que yo diría, el intento de desalojar del cargo al presidente de la Rúa y el boicot que se le hizo a su gobierno me completó mi paciencia y por eso renuncié, y está en los libros, ha circulado mucho mi carta de renuncia, que es una carta dolida, porque usted se imagina que por tradición familiar yo me llamo Ricardo Hipólito. Mi padrino era Ricardo Balbino, o sea, usted imagínese lo que me costó familiarmente ese lío. Pero digo, forma parte, mis abuelos, no importa, la historia fue como fue. Pero lo cuento para que entienda, ese era un armado de nuestro sistema político muy distinto al que tenemos hoy. Usted me dice sobre el control del comicio. Bueno, nosotros nos vamos a organizar para eso, por eso estamos haciendo el desarrollo territorial. Y yo creo que va a haber una movilización ciudadana para vigilar las urnas como nunca hubo. Porque es la gran oportunidad pacífica que tiene la ciudadanía, la limpieza del comicio. Yo creo que va a haber una movilización ciudadana excepcional y ejemplar. En tercer lugar, yo no le veo alternativa razonable, pacífica, institucional, otra que ir a elecciones. Yo no concibo otro sistema. Si se rompen esas reglas, no estamos hablando más del sistema democrático, estamos hablando de otra cosa. Pero yo creo que hoy no hay nadie en fuerza, y menos el gobierno, de romper el sistema democrático. Quizá va a haber espacio para el matonismo, pero no se engañe, las calles hoy están más ocupadas por la oposición que por el oficialismo. El oficialismo está muy descreído, el fracaso ha sido muy grande. Piense simplemente en materia sanitaria, lo que nos ofrecían y lo que ha terminado resultando. En todas las cosas que han hecho le ha ido muy mal. Entonces, yo tengo la convicción de que este esquema es el esquema más apto. Pero le voy a decir algo que lo va a chocar más todavía y que creo que le va a ser útil. Yo creo que con lo que yo propongo la oposición saca más votos que si va unida. Yo creo que vamos a sacar más votos, porque mucha gente no nos votaría si nosotros perdiéramos nuestra identidad. Entonces, no es la consideración más importante, pero dedíquele un minuto de reflexión a ese punto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Le damos la palabra a Eduardo Morra. Por favor, a Eduardo, si habilita su micrófono. Sí, muchas gracias. Gracias a los que organizaron el evento, gracias a Fernando, gracias a Diego
y muchas gracias a Ricardo, porque no debe haber sido fácil para una persona de bien ocupar la posición que usted ocupó y hacerse cargo de esa situación. Así que como ciudadano se los agradezco. Yo quiero una pregunta o una sugerencia para los dos, para Fernando y para Ricardo, porque para mí, uniendo conceptualmente los gobiernos de Frondizi hasta el de Macri, hay un hilo común que es la ingenuidad en cómo tratar al peronismo. Y eso me sigue preocupando el día de hoy, creo que sigue pasando lo mismo. Veo con muchísima preocupación que la escena política está monopolizada por el oficialismo. Entonces yo lo que quisiera proponer es que ustedes se organicen de manera tal de que al menos una vez por semana haya una conferencia de prensa donde ustedes expliciten con claridad un especialista en seguridad, un especialista en economía, un especialista en salud, que expliquen lo que pasó y expliquen cada una de las mentiras del gobierno de la semana. Este es el resumen de la semana, se paran frente a la cámara, la prensa los va a apoyar, la gente los va a apoyar, y eso es una vacuna porque los ciudadanos necesitamos una opción clara. Hoy no se percibe a la oposición con capacidad para gobernar. Está muy fresco el fracaso de la gestión Macri. Entonces, hace falta tomar acciones concretas y yo creo que al menos una conferencia de prensa donde la ciudadanía los escuche, donde se devele las mentiras permanentes desde el presidente hasta un ministro que dice que no puede desalojar porque no tiene una orden firme judicial. Entonces, eso queda, miente y algo quedará. Entonces, es muy importante que la gente empiece a percibir que Juntos por el Cambio, o como se llame, tienen capacidad de gobernar y que hay un especialista en seguridad, hay un especialista en educación, hay un especialista en economía, que tienen las cosas claras y que van demostrando las mentiras y van sembrando otra idea en el concepto ciudadano. Entonces la pregunta es, ¿lo ven posible? ¿Creen que si seguimos así con esta mecánica, va a haber opción para la oposición? Yo creo que sí, yo creo que, a ver, a mí me parece que si usted sigue los medios, sigue las redes, yo diría, mi lectura es otra, mi lectura es que la oposición tiene una voz muy fuerte y los temas son tratados con mucha claridad, por lo menos en lo que a nosotros respecta somos muy precisos. Mi propia evaluación es que el gobierno hay momentos, hoy el presidente sacó un tuit donde decía estamos rescatando a todo el mundo, vamos hacia el desarrollo. Hay momentos que me parece que hay un extravío completo. Esa percepción no es que la tenemos nosotros, se está haciendo carne en la sociedad. Ahora, es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo comunicacional. Yo digo, nosotros lo hacemos todos los días. Nosotros no tenemos representación parlamentaria, entonces es distinto el rol que tiene la oposición con representación parlamentaria de los que no tenemos representación parlamentaria. En el caso de la representación parlamentaria, podrían organizar eso perfectamente. Y si nosotros en el 21 entramos al Parlamento, le tomamos esa característica. Ahora, no sobre... A ver, ¿cómo podemos entender? El gobierno está metido en un lío enorme. Está en una crisis enorme. Está demostrando una incompetencia enorme, una impotencia enorme. Es verdad que dominan sectores y grupos de acción violentos, sectores cuasi mafiosos, pero eso no fue la razón por la que ellos prevalecieron en la elección. Ellos prevalecieron en la elección porque le hicieron creer al país que iba a haber un gobierno moderado, donde los gobernadores, los sindicatos y Alberto Fernández
iban a tener el eje de la gestión de gobierno y Cristina iba a ser un elemento de apoyo. La verdad es que esa fue una ficción, yo nunca la creí, pero la lograron transmitirla al país. Hoy esa ficción terminó. Todo el mundo sabe que Alberto es Cristina y se acabó la idea de que hay ahí, si usted quiere, diferencias. Y eso me parece que le está creando un deterioro muy grande al gobierno. Yo miro las encuestas, por lo que yo hago lo tengo que mirar con alguna asiduidad. Y eso se ve muy claro en las encuestas, el derrumbe en la opinión pública. Pero bueno, supongo yo que es tanto el miedo que se le ha acumulado al peronismo que no se lo puede ni creer. Pero es muy fuerte el derrumbe. Es verdad, como usted dice, que la oposición tiene que hacer su autocrítica, tiene que incorporar otra perspectiva, porque si no corre el riesgo de que no puede repetir lo que hizo entre el 2015 y el 2019, eso yo estoy seguro. Y parte de nuestro esfuerzo va a ser eso, va a ser proponerle al país una reforma de envergadura, y como no nos van a poder tener de rehenes, nos van a tener que escuchar, vamos a estar en la construcción de esa coalición en el 22 y el 23 con un programa que responda a la naturaleza y a la magnitud de la crisis. Muchas gracias, Ricardo. Por lo que respecta a la propuesta de comunicación, yo creo que pega en uno de los puntos que yo siempre he definido como una de las carencias que nosotros tenemos. No quiero hacer publicidad a mi libro, pero está escrito, quiero decir, está escrito. Nosotros hemos tenido una carencia de comunicación, en parte porque una parte importante de los medios y de todo el sector de comunicación, intelectuales, intelectualas, Círculo Rojo, formadores de opinión, periodistas, en la Argentina no cumplen la función que deben cumplir. Digo, en cualquier país del mundo, un periodista filtra la información y expresa una opinión sobre la base de un estudio formado. En la Argentina se ha generalizado un estudio periodístico que más que periodístico es panelístico, donde se junta gente que no ha estudiado los problemas a repetir lo que escuchó que se dice en la calle. Entonces no hay un filtro y las teorías populistas aparecen rápidamente como válidas cuando lo que dicen es completamente insustentable, ¿no? Dato mata relato, uno agarra los números y muestra claramente la mentira completa que fue este gobierno. Ahora, creer que simplemente con una conferencia sistemática se va a lograr eso me parece ingenuo. Hay muchas cosas para hacer. Publicar libros, yo trato de hacerlas todas, ¿no? Ir a todos los programas, estar muy presente en las redes, publicar libros, dar el debate. También hubo un error nuestro en ese sentido, del cual algunos nos hacemos cargo, que fue no dar la batalla cultural, el debate público por las ideas. Fuimos muy tibios o muy condescendientes en esto, no todos, algunos, pero además esto también es una tensión que es interna. Digo, yo terminé diputado por un pedido, un ofrecimiento, lo que fuera, de Macri. Es decir, el presidente, por un lado, tenía un equipo que tenía una de política y por otro lado veía que eso no alcanzaba y quería reforzar, porque no es que me llamó por mis grandes capacidades legislativas, sino por mi capacidad de comunicación, alta, baja, lo que sea. Ese es el valor que él vio que yo podía aportar, más allá de que yo pueda creer que tenga otro. Ahí hay un punto que es importante, ¿no? Después, yo no tengo, lo último que me interesa es polemizar con Ricardo. Yo, al contrario, hay un problema acá, que es, yo me encuentro en muchos aspectos más cerca de las posiciones de Ricardo que con muchos de los que están dentro de Juntos por el Cambio. Y creo que es claramente así la situación. Y me parece que una alternativa liberal es muy importante en la Argentina. Está claro. Esto no es un saldo que hago yo, es un saldo que hacemos mucho dentro de Juntos por el Cambio. Que deberíamos haber ido más rápido y más a fondo, ¿sí? Y que
claramente se necesitaba una composición más liberal de la fuerza, con una posición más fuerte en este aspecto. Entonces, acá es donde yo veo una pequeña diferencia con Ricardo. Juntos por el Cambio es un instrumento, y es un instrumento al que te fuerza el peronismo, como en su momento lo forzaba a Ricardo a estar dentro del radicalismo, porque ¿qué alternativa podía haber que no fuera el radicalismo? Entonces, y eso viene de una larga tradición radical, ¿no? El radicalismo siempre tuvo una línea populista, irigoyenista, y una línea alvearista, si queremos decirlo así, ¿no? Y eso era una polémica, y había gente muy importante, García Hamilton, que Ricardo y muchos otros expresaban esa visión liberal. Yo creo que hoy el peronismo sigue, al ser un partido catch-all, como se dice en politología, que agarra lo que venga, y es, creo que, el partido más catch-all del mundo, el peronismo, porque yo he visto muchos partidos así, que agarran lo que vengan, pero no vi ninguno que tuviera dos bandas armadas dentro de la estructura que se combatían a los tiros, como eran la AAA y los Montoneros, y los dos formaban parte del peronismo. Eso es único en el mundo, ¿no? De la locura argentina. Entonces, al ir juntos ellos y al tener esa capacidad de tener un discurso kirchnerista para el 20 o 30% que es kirchnerista, y uno conciliatorio y moderador, falso, para el resto, obliga del otro lado a juntarnos todos. Entonces, nosotros que venimos de una experiencia de gobierno, tenemos una responsabilidad de mantenernos juntos. La pregunta, yo respeto la posición de Ricardo, no me parece que sea una posición divisionista y la diferencio netamente de otras opciones, que también se dicen liberales, que me parece que han jugado muy mal el año pasado, muy mal. Rescato siempre la actitud de Darío Lo Pérfido, que también tenía una candidatura, y cuando vio que eso podía restar algunos votos, dijo, no, yo me bajo de acá porque lo único que falta es por unos votos que yo divido acá, terminemos perdiendo algún gobierno. Y eso, yo no creo que nos haya hecho perder la elección, los votos que se fueron a Esper o a Gómez Centurión, no fue eso, fue una cosa mucho más compleja que no viene al caso, pero podía haber pasado. Podía perfectamente haber pasado. Si Esper sacaba 8 o 10%, como esperaba sacar, perfectamente podía haber decidido la elección. Entonces es un acto, me parece, de irresponsabilidad política que a mí me hace cerrar la puerta, además de otras cuestiones más personales. Entonces yo rescato esa responsabilidad, que Ricardo también ha sido crítico del gobierno, pero no se le ocurrió decir que la única diferencia que había eran los buenos modales, ¿no? Tiene muy claro, y yo rescato mucho eso, que hay una conjunción republicana que puede haber tenido errores, que puede haber sido, creo que es un saldo nuestro también. Yo esto no es que no lo he hablado con Mauricio, lo he hablado con Patricia, lo he hablado con muchos, y muchos tenemos hoy la convicción del diario del lunes que deberíamos haber sido más decididos. También es cierto que estábamos en una gran fragilidad, ¿no? Porque el peronismo, cuando gobierna controlando todo. Nosotros gobernamos controlando el Ejecutivo, no controlábamos, el Senado lo tenían ellos, diputados lo manejaban ellos, 19 de 24 gobernadores eran peronistas o filoperonistas, ponerle la CGT, ponerle los piqueteros, ponerle el Papa. Digo, era una situación de extrema debilidad. Y algunas reformas fueron tibias porque era lo que se podía hacer con los votos, la única forma de que nos votaran algún tipo de reforma. Y así todo, miren lo que pasó con la jubilatoria. La laboral no la pudimos hacer porque fuimos con una reforma, arrancamos una reforma que queríamos ideal así. La recortamos para decir, bueno, esta, por ahí aceptan esto. Fuimos al Senado, nos agarraron los senadores peronistas, nos dijeron esto, y después salió Pablo Moyano, que es un delincuente, a decir, los trabajadores nunca vamos a aceptar esto, y se acabó la reforma laboral. Por eso yo en esto coincido mucho con Ricardo. Hay una diferencia en el análisis con respecto a la proporción. Hubo seguramente una combinación entre falta de poder político e indecisión política. No estamos de acuerdo en las proporciones. Creo que Ricardo ve más la indecisión política, yo veo más la debilidad estructural, pero es una pequeña cosa en el resumen. Estamos claros que claramente hay que ir por un programa de reforma. Y ahí yo veo una gran oportunidad en el 2021, y ese es un acuerdo más profundo, que es que si nosotros en el 2021 hacemos un buen resultado,
Recordemos que estamos renovando lo de 2017 en diputados, por lo tanto necesitamos un resultado muy bueno para mejorar. Pero yo quizás no soy tan optimista de que ellos se van a desmoronar, pero creo que hay una oportunidad de conseguir una base como para decir, vamos al 2023 y vamos a un gobierno republicano que pueda tener mayoría por lo menos en una Cámara. No sé si las dos, pero mayoría en una Cámara y un nivel un poquito más consistente dentro del Senado, creo que alteraría las posibilidades de hacer reformas. Y por eso es tan importante la elección, ¿no? Sí, yo creo que esta invitación y este debate, los dos sabíamos que los matices estaban y forma parte del debate que tiene la Argentina. Y yo creo que ese debate tenemos que poder hacerlo con lucidez e inteligencia. Yo creo que eso nos va a ayudar a todos y nos va a ayudar a poder entender qué es lo que le estamos proponiendo al país. Yo creo que nuestra línea es muy clara, es muy sencilla. Después viene el tema de si va a haber agresión, no va a haber agresión, si hay descalificación, si no hay descalificación. Miren, en esa línea yo trabajo por la forma más constructiva posible, por un principio liberal que es el respeto recíproco y tratar de ser firme, pero lo más claro y transparente y cordial cuando expresamos nuestro punto de vista. Yo hoy lo he hecho y espero que les haya sido útil. Espero que también sepan la razón de nuestras posiciones, entiendan las diferencias y muchas gracias por invitarme. Me parece que ha quedado muy claro para todos nuestro punto de vista y nuestra vocación, y sé que hay muchos que tienen observaciones. Yo he seguido el chat, me han criticado duro, pero bueno, es lo que forma parte de las reglas de este juego, y eso forma parte del sistema republicano, y nosotros tenemos que estar en condiciones de debatir sin agravios, sin descalificaciones, sin rótulos, de una manera inteligente y poder sostener nuestros puntos de vista sin caer en los insultos, las descalificaciones. Yo hago siempre ese esfuerzo y hoy también, afortunadamente, salió bien el carácter educado y responsable del intercambio. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Diego, muchas gracias a todos. No, al contrario, yo te agradezco justamente por lo mismo, porque me parece que se pudo expresar esto, que es más que nada una diferencia táctica, ¿no? Si es mejor tener una fuerza republicana separada. Yo, que estoy adentro, a veces pienso los necesitaríamos adentro para cambiar un poquito el equilibrio interno, sobre todo por un sector nuestro que quiere abrir, pero quiere abrir para el lado equivocado, ¿no? Para mí, por lo menos. Pero bueno, eso es, repito, creo que es simplemente una disidencia táctica que depende del momento. Hoy yo lo estoy viendo así, vos lo estás viendo de otra manera, y lo expresás con mucha claridad y con total respeto. Y me alegro mucho que hayas venido y que hayas participado. Me alegro mucho también a todos, porque era claro, digamos, obviamente el que normalmente convoca el café soy yo, y por lo tanto es un público más bien cercano a mi posición que a la tuya, pero creo que ellos han expresado su disidencia con respeto y vos les has contestado razonablemente y con respeto. Y eso me parece que es lo fundamental. Eso no es buenos modales, eso es cultura republicana y eso es lo que defendemos juntos. Así que te agradezco muchísimo que estés acá y cerramos, como habitualmente, abriendo los micrófonos y dándole un gran aplauso a quien tuvo la buena voluntad de... Un saludo por el campo, vayan juntos, todos juntos en el 21, Ricardo. No nos olvidemos